Buenos días, tengan todas y todos. Desde los estudios del Instituto del Poder Electoral, Isai Lucena, les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida, a nombre del presidente del Poder Electoral y del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso. De igual forma, de la licenciada Dalis Arteaga, directora general del Instituto. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Darinet Ruiz. La doctora Ruiz, licenciada en estudios políticos y administrativos, abogada, estudiosa e investigadora en las áreas de género, sociología y procesos electorales. Magíster en ciencias políticas, diplomáticas e integración. Doctora en pedagogía crítica, profesora de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos y en la especialización en campañas, sistemas y procesos electorales en la Universidad Central de Venezuela, con más de 25 años de experiencia en la administración pública y la institucionalidad electoral, CNE. Consultora en el ámbito de diseño, propuestas formativas y pedagógicas. La doctora Ruiz el día de hoy nos estará llevando esta formación, la cual está denominada Democracia Participativa, Poder Electoral y Consulta Popular. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle al Poder Electoral, a su presidente y a la directora también general del IAEP por esta oportunidad que es bastante valiosa. En esa presentación que le agradezco al profesor Carlos Betancourt, eh, habría que decir que también soy funcionaria electoral y eso es una de las cosas más importantes a mi modo de ver acá en este espacio, porque entiendo que este espacio, en su mayoría, aunque no es exclusivo para los funcionarios electorales, va a cubrir o está dirigido a cubrir las expectativas formativas de funcionarios electorales y funcionarios electorales a través de esta plataforma tecnológica que digamos es de avanzada y nos permite reproducir más los contenidos y extender la formación a distintos lugares del país. Bueno, primero quisiera empezar, además de agradecer y también al equipo técnico, por hablar un poco de esta, digamos, de esta especie de conferencia, porque en 45 minutos hablar de estos temas es un poco complejo, pero ¿por qué una conferencia o una charla sobre el tema de la democracia participativa, poder electoral y consultas populares? La intencionalidad de esto, y es un poco lo que yo vengo trabajando desde hace varios años, es también comprender un poco más el tema del poder popular y cuál es esa conexión que existe entre la democracia, el poder electoral y esos mecanismos de participación que se van a estar diseñando y que se van a estar ejecutando a lo largo de estos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder electoral, con esta, digamos, esta asociación entre estas categorías de democracia y consultas populares, se está visibilizando no solo como un hacedor de elecciones, sino también se está parangonando con la idea de asesor técnico de las comunidades a la hora de realizar cualquier proceso de participación ciudadana. Y esto es fundamental, sobre todo porque le da un giro a la visión de la democracia, pero también permite consolidar lo que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la democracia participativa y protagónica. Entonces, para mí es bien importante iniciar con el tema de la democracia, es decir, la democracia entendida como sistema de gobierno. Y como lo vemos allí en esa imagen, en su relación con el poder electoral y las consultas populares. Ahora bien, cuando hablamos de la democracia como forma de gobierno, quiero resaltar que tiene que ver con decisiones que adoptan la mayoría, y ahí lo vemos en esa lámina. Una mayoría que actúa como la totalidad, pero que no siendo lo ha de respetar los derechos de las minorías. Entre estos, a su vez, el más importante es el de convertirse en mayoría mediante procedimientos pacíficos. Potarello es un autor que vemos en los estudios electorales y en el análisis de la democracia, pero es fundamental entender que la democracia en principio es forma de gobierno y sistema de gobierno, que además responde a distintas teorías y visiones. Por eso es que uno va a escuchar hablar de la democracia bien como democracia representativa, como democracia electoral, como democracia participativa. Y lo interesante es entender, a la luz de esas teorías, dónde está el rol del poder electoral, sobre todo para nosotros las funcionarias y los funcionarios del poder electoral. Y seguidamente entender por qué las consultas populares, ¿no? Entonces, muy importante ver que la democracia como forma de gobierno es ejercida por los ciudadanos desde el poder político,
fomentando el pluralismo y además permitiendo la competencia político-electoral. ¿Qué quiero decir esto? Que la democracia como concepto también ha sido entendida, autores, por ejemplo, como Schumpeter, que hablan de la democracia electoral. Y esto es entender que lo que releva el rol de la democracia es que podemos ver una competencia en donde vamos en igualdad de condiciones y bajo los mismos procedimientos. Por eso es que el sistema electoral de cualquier país es la justificación real de la posibilidad de existencia de la democracia. Sin embargo, como lo decía, hay varias visiones de esa democracia y eso responde a distintas teorías. Hay una teoría, no sé si la logran ver allí, que es la teoría clásica, la teoría medieval y la teoría moderna. Esto ha sido definido como las tradiciones históricas para abordar lo democrático o la democracia misma como sistema de gobierno. Desde la antigüedad, y por eso hablamos de la teoría clásica, desde Aristóteles, desde Platón, se ha hablado de democracia, solo que en ese momento histórico la tradición era considerar que todo gobierno de la mayoría, como sabemos, era el peor de los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, cuando lees a los clásicos de la ciencia política, encuentras que la democracia es el gobierno del pueblo, pero se aducía que el pueblo eran los que menos sabían. Y desde esa perspectiva, entonces, las formas de gobierno eran la democracia, la aristocracia, la oligarquía. Unas respondían a un grupo y otras respondían a personalidades únicas, dejando la democracia entonces como algo invisibilizado y no proclive al mejor del gobierno. Porque entendíamos además que en esa sociedad antigua y en esa visión, que todavía no está el Estado presente ahí como figura política, lo que se trata de identificar o de visualizar es que la democracia y la ciudadanía, que esto es muy importante, no era para todos. Entonces, ser ciudadano, no todos eran ciudadanos desde la teoría clásica. El ciudadano debía tener una condición censitaria y económica. Las mujeres no eran ciudadanas. Es decir, entonces la ciudadanía era un concepto restringido, no consolidado, como si pasa más adelante dentro de otras teorías con el avanzar de la historia. Y la teoría medieval entonces ya supera esa tripartita de los sistemas de gobierno, es decir, aristocracia, oligarquía, democracia, gobierno de uno, gobierno de pocos, o élite y gobierno de muchos, y va hacia la consideración en la teoría medieval de la soberanía. Entonces empezamos a entender desde esa teoría de la democracia que existe una soberanía y que la soberanía reside en un grupo y ese grupo no es más que el pueblo. Entonces se empieza a visibilizar incluso desde la teoría romana, desde la creación del digesto, 500 y tantos años después de Cristo, que específicamente hay estructuras políticas que deben responder a un ejercicio del poder distinto que supera la teoría clásica. Y además empieza a crecer, digamos, la agrupación de personas que trabajan en las decisiones colectivas. Esto es interesante. Y es entonces solo, por razones de tiempo, saltamos a la otra, en la teoría moderna, que se considera que la democracia ya tiene un corpus propio, que no es coincidencia, que en la modernidad, que estoy hablando entre el siglo XV y el XVIII, es también que se consolida el surgimiento o los pininos de lo que es la ciencia política, entendiendo que la política como ciencia y no como actividad está asociado al estudio del poder desde el punto de vista científico. Y dentro de la politología o la ciencia política empezamos a ver la democracia. La democracia entonces adquiere otros matices y adquiere el primer matiz o apellido es democracia representativa, que si nos vamos a Venezuela es la democracia que expresa nuestra constitución de 1961 y en la cual nosotros históricamente veníamos en una estructura del bipartidismo, de un sistema de partidos con unas características clientelares que además impelen a las instituciones del Estado, incluso la propia institución del Poder Electoral, antes Consejo Supremo Electoral, y visibiliza entonces una democracia en la cual los procesos electorales nos llevan a votar por determinadas figuras que nos representan. Entonces surge un autor, para que tomemos nota también, que es Maurice Duverger, que habla del sistema de partidos. Duverger nos dice que precisamente los partidos son los canalizadores de las demandas sociales en esas democracias. Y no es sino hasta la contemporaneidad que surgen otros grupos distintos, políticos o sociales, que también canalizan las demandas. Pero formalmente, el sistema de partidos que va a la competencia electoral a través de candidatos y candidatas es el que genera entonces esa condición de representatividad en la democracia. ¿Y esto qué hace? Lo podemos ver ahí.
Es una democracia, en la lámina está, que está basada en el principio criterio de representatividad democrática, entendiendo que esa representación es el acto de delegar en otros la facultad de actuar por uno mismo. Nos habla también esta democracia que la ciudadanía participa en la elección de sus representantes y empezamos a tener y a consolidar la cultura del voto desde el punto de vista de la teoría política. Entonces entendemos el sufragio ya como sufragio universal, porque ya las condiciones históricas se superan y aquí vamos, lo diría claro, no es el espacio de esta formación o de este espacio en que estamos compartiendo conocimiento, pero yo diría que va creciendo de manera paulatina a medida que va incorporando otros elementos. Tenemos también la participación de la ciudadanía que queda reducida al acto de elegir al representante. Por lo tanto, en consecuencia, hay una especie de renuncia a seguir participando, dicen algunos autores. Y este es el cuestionamiento que de algún modo se hacen en las discusiones de la Asamblea Nacional cuando se empieza toda la discusión en la cual pude participar del año 1900, previo a la Constitución del año 99, porque se asume que la representatividad no era una condición suficiente para avanzar a un Estado mucho más participativo y a una democracia mucho más garantista. Y aquí voy con el otro apellido, que es la democracia participativa y protagónica. Entonces, en ese sentido, esa democracia representativa se convierte en una forma de convivencia, obviamente en la que todos participan, considerando que hay un plano de igualdad en los asuntos colectivos, aquellos que los afectan de un modo general, como medio indispensable para alcanzar el completo desarrollo, tanto individual como el colectivo. Esto está extraído del pensamiento de un politólogo, Pedro Guevara, profesor de la Escuela de Estudios Políticos hace muchos años ya jubilado, que hace una investigación de esa democracia representativa y se encuentra con que desde la historia de Venezuela hemos estado bajo el signo de la representación. Y obviamente esa representación se queda corta cuando entendemos que el sistema representativo de la democracia, al haber delegado el elector su voluntad política, quien lo representa mediante el sufragio, hace que el centro de gravedad del poder resida en las agrupaciones políticas y no en el pueblo representado. Cualquiera nos pudiera decir, bueno, en todos los países, cosa que es cierto, existe el principio y criterio de representatividad. Estamos totalmente de acuerdo, porque no todos los ciudadanos y ciudadanos pueden ser elegibles en un proceso electoral, o no todas las ciudadanas y ciudadanos van a tener las condiciones óptimas para ir a ser representantes a elección de cargos, en elección de cargos públicos. Pero lo que queremos decir con esto es que a medida que la misma sociedad fue cambiando, la relación Estado-sociedad, el principio de representación se hizo un criterio insuficiente para hablar de la representación política y de la toma de decisiones en los asuntos públicos del Estado. Es por esto entonces que el gobierno representativo no responde necesariamente, y lo decimos ahí en la lámina, a las preferencias o deseos que el electorado tiene en cada momento, sino a intereses reales y nacionales. Cita esta de Juan Carlos Rey. Juan Carlos Rey es uno de los padres de la ciencia política en Venezuela, y Juan Carlos Rey aduce entonces que los intereses reales, no desde el punto de vista de la monarquía, sino reales, entendido como real, verdaderos, fácticos, tienen que ver precisamente con que el electorado debe comulgar con la toma de decisiones. Por eso entonces la representación desde esa perspectiva de Rey se convierte o convierte la democracia en una posibilidad latente de elitizar la política y lo político. Y esto es muy interesante porque la política, viene la gran reflexión de si la política y los asuntos políticos, la toma de decisiones, por ejemplo, que hoy en día hacen las comunidades, corresponden solo a las élites o debe ser al contrario una cosa de la cual el pueblo participe y se compromete. De ahí el sostenimiento de la teoría o la figura del poder popular. Pasamos entonces a la consideración de una democracia participativa, entendiendo que esa democracia es una forma de convivencia en la que todos participan en un plano de igualdad en los asuntos colectivos. Vuelvo al tema de Guevara, pero en esta oportunidad lo cito ya teniéndolo como una consolidación efectiva o de garantía de que es un medio indispensable para avanzar en el completo desarrollo. Y en el ánimo de esta cita es que precisamente se teje el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. La democracia participativa y su relación con el poder popular, entonces nos vislumbran y nos acercan a otra manera de sostener un alcance no solo político, que está en la representación, sino también social, que está en el protagonismo del pueblo a la hora de organizarse y de a través de diversos medios de participación contribuir en la toma de decisiones de lo político
contribuir en la toma de decisiones de las políticas públicas, entendiendo, por supuesto, que hay niveles de decisión y niveles de gobierno, los cuales también forman parte de la estructura política del Estado. Favorece también las relaciones de reciprocidad y la generación de nuevos acuerdos sociales, como le podemos ver. El hecho de que hoy en día tengamos una batería de leyes que tienen que ver con la participación ciudadana no es casual, tiene que ver con la evolución que permitió la Constitución de 1999 para generar nuevos acuerdos sociales. ¿Qué quiere decir nuevos acuerdos sociales? Por ejemplo, un nuevo acuerdo social es que los individuos están en la obligación de participar en la definición de un presupuesto participativo. Y eso nos ocupa a todos. Nos ocupa a todos, no solamente como ciudadanos y ciudadanas, sino nos ocupa a todos y todas, Dirimir las también como funcionarios controversias. electorales, en el entendido que debemos estar sujetos a comprender en qué momento el poder electoral tiene una vinculación con esta reflexión del Estado y en qué momento tiene una participación directa en estos procesos de construcción colectiva. Entonces, de esta manera, como lo vemos en esa misma lámina, se rehace el tejido social disgregado por el advenimiento del individualismo. Un poco superamos esa visión liberal y por eso que la Constitución nos habla de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, ¿sí? Porque pasamos entonces a reconocer la garantía de derechos sociales y políticos desde el Estado. Es decir, el Estado no solamente debe gobernar a través de la figura del gobierno en el Ejecutivo y de sus poderes públicos, sino que además el Estado debe garantizar los derechos políticos y sociales de los ciudadanos a través de esos ejercicios de política que ahora deben pasar a ser colectivos. La democracia participativa y protagónica, entonces, es el marco donde se van a desarrollar las decisiones del poder popular. Entonces, podemos decir que la perspectiva electoral se cruza dentro de todo esto y empezamos a hablar de democracia en un sentido estricto y formal como un sistema político donde toda la población adulta, claro, decimos adulto porque esta es una cita de Terborn, como lo ven ahí, es un especialista en democracia electoral, y cita que donde la población adulta tiene el derecho de votar por cualquier candidato y también como un sistema político donde el gobierno es electo dependiendo directamente de los resultados de las elecciones. Ahora bien, aquí hago un inciso. Estos teóricos que son internacionales y que han abordado el tema electoral también nos impelen a nosotros como venezolanos y venezolanas en el estudio del Estado, que es muy importante de nuestro propio sistema electoral. Por eso yo quiero recomendar a los funcionarios electorales y a todos los que estén en esta clase que debemos empezar a estudiar toda la figura del Estado y revisar el tema del Estado comunal, porque si bien es cierto, estamos ahorita sometiéndonos a un cambio en las legislaciones, también es cierto que eso va directamente a derivarse en un cambio también probablemente en la estructura organizativa del Estado, en la ejecución de las políticas públicas. Entonces, bueno, importante tener en cuenta que cualquier revisión que nosotros hagamos pasa de todo este tema, pasa por tener claro qué es ese Estado comunal, qué es eso del poder popular, qué es eso del diseño y ejecución de políticas públicas. Bien, entonces voy a sugerir para que tomen nota un texto, un artículo muy interesante que lo pueden googlear. El texto es de Ryan y Fernando Prieto, son politólogos, investigadores de la Universidad de Buenos Aires, que nos hablan de la construcción de ese Estado comunal y qué premisas tiene ese Estado comunal. Por un lado, entendiendo el Estado comunal vinculado a la democracia participativa. Y por otro lado, voy a recomendar un texto, no un artículo, de William Capó, del año de los 2000, no recuerdo precisamente el año, donde nos habla de los apuntes sobre la planificación estratégica comunal y empieza a visibilizarse las instancias de ese poder popular, qué hacen y cómo contribuyen al fortalecimiento de esa democracia. Terbo, obviamente, une esa democracia con la perspectiva electoral, vuelvo a la lámina, y nos dice que votar por cualquier candidato y también como sistema político donde el gobierno es electo, dependiendo directamente de los resultados de las elecciones. ¿Por qué? Porque sigue estando presente el criterio de representación y el principio de representación. Lo que pasa con la democracia participativa es que es superado al punto de que lleva al ciudadano a involucrarse hasta en pequeñas decisiones. Entonces es preciso entender desde esa misma Constitución o recordar qué es el poder electoral, cómo se ejerce. Sabemos por todas estas dinámicas que estamos desarrollando formativas, en el artículo 292 de la Constitución se ejerce por el CNE como ente rector del poder electoral y están subordinados la Junta Nacional, la Comisión de Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Obviamente con una ley orgánica respectiva, pero el poder electoral tiene
cantidad de funciones. Yo solamente voy a relevar 3 funciones que son importantes en efecto de esta clase. En primer lugar, ok, repetimos la lectura que nos les están solicitando. Repito, el artículo La construcción del Estado comunal de Micaela Ryan y Fernando Prieto. Son investigadores politológicos de la Universidad de Buenos Aires. Que lo están solicitando a nivel online. Y luego, un texto completo de William Capó, que lo pueden bajar también en redes, apunte sobre planificación estratégica comunal. Un poco para entender esta relación en cómo el poder comunal y popular se va vinculando a la democracia. Repito entonces, el 293 nos habla y voy a referir solo 3 funciones que son importantes para este tema. La primera es que el poder electoral debe reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. ¿Qué quiere decir esto? Que puede generar reglas, reglamentos, es decir, normas de rango sublegal el poder electoral para contribuir a la ejecución de sus funciones electorales, incluso en la participación ciudadana. Quinto, la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como los referentes. ¿Por qué digo el 5 tomarlo en cuenta? Porque nos está hablando también de los referentes, cosa que nosotros venimos trabajando recientemente en el Esequibo, en un referéndum, y nos lleva entonces a puntualizar aspectos que ya no son solo cargos de elección popular, sino nos lleva a tomar en cuenta que debemos, como poder electoral, los funcionarios y funcionarias electorales, saber por qué ejercemos determinadas funciones hacia la ciudadanía. Y esta que es la más importante para efectos de esa relación. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señala la ley. Y asimismo podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de él. Entonces, el poder popular puede solicitar e incluso desde pleno derecho puede existir esa solicitud al poder electoral para ayudar a normar, organizar, administrar y tener la vigilancia de un proceso electoral para que se cumpla adecuadamente, como pasa efectivamente o como pasó recientemente con la consulta popular realizada el 2 de febrero del presente año. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque además el poder electoral tiene como función, en el artículo 33 de la LOPE, fíjense, ya me fui a otra, garantizar y promover la participación de las ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales de referendo y otras consultas populares. Entonces aquí empezamos a aterrizar la relación ya con las consultas populares. Y luego reglamentar las leyes electorales y de referendo. ¿Sí? El poder electoral sigue construyendo alrededor de estos nuevos ejercicios de participación ciudadana su propia función y competencia, desarrollándola y profundizando en ella. Entonces, es fundamental que los funcionarios y funcionarias electorales tengan una comprensión real y no tengamos solo la visión juridicista, como puedo decirlo, sino también esa visión politológica que nos ayuda a entender por qué la participación ciudadana es también una tarea importante para el poder electoral. Sobre todo, hago la reflexión porque la cultura electoral es una cultura que la ciudadanía debe desarrollar. Y creo que también ese es un rol y una tarea de este instituto a través de estas dinámicas y de estos espacios. Entonces, la democracia participativa y protagónica en las consultas populares ya se circunscribe a forma política, en que los ciudadanos no solo ejercen su derecho al voto en los procesos electorales, lo acabo de decir, sino que también sostienen un rol activo en la toma de decisiones de los asuntos de los poderes públicos, teniendo un protagonismo relevante dentro de la construcción de la realidad social, política y económica. Por lo tanto, mal podemos nosotros suponer que el poder electoral y en consecuencia el Consejo Nacional como ente rector solo hace elecciones y solo organiza elecciones. Como podemos ver, hay una amplia gama que tiene que ver con la participación. La Gaceta Oficial Extraordinaria, por ejemplo, del preámbulo, que contiene el preámbulo de la Constitución del 99, nos dice claramente: el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, coloco paréntesis, el punto suspensivo, abajo nos dice, con el fin supremo de refundar la república. El concepto de república es un concepto de la modernidad asociado a la democracia. Entonces, la consolidación de esa república para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. Aquí me quiero detener porque entonces esa trascendencia de la consulta popular, de las asambleas de ciudadanos y ciudadanos, de los plebiscitos, de todos los mecanismos de participación, desde las leyes que se vienen creando con la Ley Orgánica de las Comunas
Del año 2010 para acá, ahora está de cara al poder electoral para comprender su rol dentro de esta realidad de la participación. Y bueno, se visibiliza de algún modo en ese preámbulo también, cuando vemos, por ejemplo, que nos dice el multiculturalismo y pluralidad étnica, en el ejemplo de las asambleas que hacen, por ejemplo, la representación indígena. Sabemos que también ahorita que vamos a una elección de consejos legislativos y Asamblea Nacional respectivamente, tenemos una representación indígena que debe garantizarse a través del respeto y consideración de esos pueblos. ¿Y cómo se hace? Pues entendiendo que ellos tienen su propio acervo cultural, entendiendo que ellos tienen su propia forma de elegir en asambleas comunitarias y que nosotros acompañándolos como cualquier consulta popular, entendemos que hay unos elementos importantes para después ir a una asamblea general a través de nuestra figura como ente asesor o rector en el caso del Consejo Nacional Electoral. El artículo 62, por ejemplo, nos dice que los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos. Y aquí abre el compás, dice directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Esto es, lo hacemos a través del sufragio porque creemos en la representación, pero también lo hacemos directamente en el sentido que ya decidimos sobre asuntos de índole de ejecución de políticas públicas. Abajo lo dice, ejecución y control de la ejecución pública. He allí entonces el fin del poder popular. Esto del poder popular, que o sea, el poder popular no es más que la reflexión de la construcción colectiva hecha una visualización de esa participación como forma organizada. Entonces tenemos primero que impulsa el fortalecimiento de la organización popular, genera las condiciones para que la iniciativa popular asuma sus competencias para la administración y en tercer lugar fortalece la cultura de la participación de los asuntos públicos. Ahora, ¿a qué está asociado eso? Siempre a la soberanía popular. Sí, la soberanía reside en el pueblo. Y en esta visión de la democracia participativa y protagónica, estamos llamados a ese elemento. Las consultas populares están destinadas a fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para así garantizar el ejercicio de la soberanía popular. Yo creo que la reflexión y más bien la charla o este espacio que estamos generando y acá alrededor del tema tiene que ver con que nosotros, los que estamos interesados incluso en el tema electoral, debemos ver el tema electoral como parte de la discusión de la democracia y de la construcción colectiva para fortalecer el Estado venezolano. Debemos además tener presente que la relación entre Estado y sociedad es una relación dinámica. Es decir, el surgimiento de nuevas leyes no solo responde a criterios políticos, también responde a necesidades sociales, también responde a nuevas formas de organización. Y sobre todo, digámoslo así, en una sociedad en la cual hay otros elementos o criterios incluso de estratificación social que están formando parte de una reorganización de la misma ciudadanía y de los pueblos, sobre todo en las sociedades latinoamericanas. También es importante reconocer que la Ley Orgánica del Poder Popular señala que esas expresiones del poder popular se constituyen por iniciativa popular, pero como lo acabo de decir, pero también por respuesta a esas necesidades y potencialidades de las comunidades, de conforme con la Constitución y la República de la Ley. Bien, entonces, vista esta lámina, yo quería hacer un énfasis también que recientemente tuvimos una consulta popular y el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional hizo un acompañamiento importante, técnico, una asesoría técnica con una plataforma, apoyando en este caso al poder popular y a las comunidades para su organización electoral, su desarrollo del ejercicio electoral. ¿Qué se hizo? Bueno, prácticamente a solicitud del poder popular, basándonos también en esas funciones, como decía en el artículo 6 del 293, asumimos que a solicitud de las organizaciones de la sociedad civil podemos orientar el proceso electoral. Pero es muy importante decir que el ejercicio es de la comunidad organizada, el ejercicio es del poder popular. Nosotros somos un apoyo técnico para realizar esa tarea. Y los funcionarios y funcionarias electorales, la idea es que tengan esa claridad, que se formen en la concesión del Estado, que entendamos por qué hay una diferencia entre poder público y una diferencia entre ser un ente rector y una diferencia entre el rol de los funcionarios y funcionarias a la hora de técnicamente apoyar estos procesos, pero también a la hora de entendernos ciudadanas y ciudadanos, de tal manera que la realidad política se consolide en aras a consolidar también el Estado.
muy importante y siempre lo aclaro porque sé que todos los que me están escuchando no son politólogos ni politólogas, pero cuando yo hablo de lo político me estoy refiriendo al ejercicio del poder. No me estoy refiriendo a lo político partidista. Lo político partidista tiene que ver con la militancia del partido o con lo que ideológicamente un partido pueda transmitir. Cuando hablo de lo político, me refiero al tema del Estado, de sus grandes conceptos, del poder, de cómo se ejerce el poder, bien sea desde un poder público o desde la propia ciudadanía. Entonces, es importante entender, por ejemplo, que esta consulta que tuvimos es el inicio de una forma de gestionar la labor del poder electoral. Es el inicio de una forma de seguir consolidando la democracia participativa y protagónica. Y es también la oportunidad para que toda esta batería de leyes, ley orgánica de las comunas, ley orgánica del poder público municipal, ley orgánica del régimen que fue superada después, es decir, todas estas leyes que han surgido, la misma presupuesto municipal, son el sustrato para que la sociedad se incorpore y vaya comprendiendo su rol dentro de la construcción de ese nuevo Estado. Obviamente, para eso sugiero las lecturas, porque muchas veces nosotros, y digo en general, quienes estamos en lo electoral y que no profundizamos, que solo nos quedamos en el tema técnico, desconocemos cuál es la realidad de la política, de la teoría política, para comprender por qué tenemos un rol fundamental en estos momentos como poder electoral. Brindar apoyo, entonces, el CNE a esa primera consulta nacional popular, ¿para qué? Para elección de proyectos, porque las comunidades que estaban haciendo, estaban definiendo, priorizando, una vez que se priorizó un grupo de proyectos, priorizando cuál van a ejecutar. Incluso hay algo interesante que tal vez desconocemos. ¿Por qué se hace? Porque la ley de presupuesto participativo que hay en este momento nos conmina a la realización de consultas populares. Si no se da previa la consulta popular, entonces el Poder Ejecutivo Municipal, que es por ejemplo la alcaldía, no puede ejecutar determinados recursos. Entonces, es importante que a medida que vayamos conociendo el tema electoral y la participación combinado, entendamos también por qué nosotros formamos parte de esa nueva, digamos, estrategia de planificación comunitaria, que creo que es importante comprenderla así. Y bueno, finalmente, creo que me quedan pocos minutos, finalmente, el rol del CNE, ¿cuál es? Seguir disponiendo de su estructura física, tecnológica, de infraestructura electoral para apoyar la consolidación de la democracia participativa y protagónica. Y de esa manera, entender nosotros, como funcionarios y funcionarios, los que estén aquí oyéndome y los que estén interesados en el tema electoral, entender hasta dónde llega el rol del poder electoral, hasta dónde llega el alcance de la democracia participativa y protagónica y cómo se van a ir desarrollando las consultas populares. Es preciso recordar que estamos llamados este año a hacer entre 5 y 6 consultas más, y eso nos habla de que tenemos que empezar a formarnos en los medios de participación ciudadana, cómo se ejercen, cómo se ejecutan, cómo se consoliden y cómo deben además ser el reflejo de esa democracia participativa y protagónica. Finalmente también quiero decir que obviamente el acompañamiento técnico que ahorita el Poder Electoral lo hace a través de una Comisión Electoral Nacional, que es donde entra, digamos, operativamente donde entramos nosotros, y que bueno, esas consultas populares, como lo vemos en esa lámina, reflejaron que más de 23.000 proyectos fueron postulados en asambleas de ciudadanos y ciudadanas realizadas en 4.500 circuitos electorales comunales en toda Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueve una gran estructura y una gran dinámica desde la instancia electoral para que se consolide entonces estos medios de participación. También el 25 de octubre de 2024 los proyectos estuvieron dirigidos a sectores como salud, educación, alimentación, y hubo un trabajo allí desde el poder comunal, desde el poder comunitario. ¿Por qué digo ambos? Porque todavía siento que nuestra cultura no refleja el aprendizaje del poder comunal ni del Estado comunal. El Estado está dando un tránsito de cambio, incluso esto nos llama a reflexión a los politólogos que estamos en el tema jurídico y electoral, a entender un poco que hasta cuando tuvimos la elección del Esequibo, muy probablemente vamos a tener otras estructuras jurídico-políticas y el poder electoral debe estar a tono con esas reflexiones. El 2 de febrero también más de 5.000 comunas y circuitos comunales postularon y votaron de manera democrática por los proyectos de interés común. Y esto hay que hacerlo valer en el apoyo que hemos dado, y esto es el testimonio de una sociedad inclusiva, autogestionada y democrática para consolidar una democracia participativa y protagónica. Bueno, realmente 45 minutos es poco para resumir esta relación entre estas tres cosas, por eso recomendé esas lecturas. Yo creo que el tema de la democracia participativa y protagónica es muy amplio
y el Poder Electoral va a seguir abriendo su abanico para el apoyo técnico, tecnológico, y yo diría incluso jurídico que presta, porque nos corresponde a nosotros reglamentar también los procesos que en donde haya vacío en procedimientos electorales. Es importante entender que hay funciones operativas, funciones tecnológicas del Poder Electoral a través del CNE, que entonces se despliegan en toda esta relación y que van a consolidar la democracia participativa y protagónica. Finalmente, pues queda abierto, no sé qué tiempo me queda abierto el compás para que los que tengan preguntas sobre este tema o quieran otro tipo de orientaciones, estoy a la orden. Mi correo como profesora es darineruiz28, Darine sin S, darineruiz28 @gmail.com. Allí también pueden escribir si requieren de algún material que pueda orientarlos. Y bueno, creo que el estudio de estas tres categorías o indicadores es fundamental para todos los que estamos interesados y estudiamos y seguimos el tema electoral. Muchísimas gracias y bueno, es una oportunidad más que agradezco y que espero valoremos todos. Muy bien, agradecido, doctora Belmez, con toda esta información que usted nos ha llevado el día de hoy. Tenemos por acá dos preguntitas que hasta ahora el público ha hecho a través del chat. Si hay alguna otra pregunta, es bueno que lo hagan en este momento para poder aclararla. Nos dicen por acá. Buen día, profesora. Una pregunta. ¿Qué mecanismos tienen los ciudadanos para que de alguna u otra forma se haga contraloría en la ejecución de los resultados de las consultas populares? Bien, bueno, hay una batería de leyes, incluso la imprimimos, no está en la presentación, pero para eso, a la persona que me hizo esa pregunta, yo le invitaría a revisar la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del 21 de diciembre de 2010. Es una gaceta extraordinaria que nos habla precisamente de las leyes que regulan estos procesos. Y allí está planteada la Contraloría Social. Entonces, es muy importante que a través de los consejos comunales o de las comunas, cuando se siente que hay, digamos, una violación de un derecho, de una garantía de derecho de esas comunidades, a través de la Contraloría Social hay mecanismos que pueden actuarse. Perfecto. Por acá tenemos otra un poco más extensa. Dice, uno de los mecanismos de participación son los grupos de electores y la iniciativa propia, considerando el tiempo para poder consignar las manifestaciones de voluntad, que siempre es muy de voluntad, que siempre es muy corto. Y cuarta, la participación de las minorías. En función de los cambios que se van a realizar en la ley de procesos electorales, se contempla ampliar esos lapsos para poder motivar la participación ciudadana en virtud de las bases, conseguir sentirse más identificado con sus representantes o algún otro mecanismo fuera de los lapsos del cronograma. Ahí hay varias como cosas, ¿no? Sí, ahí hay varios asuntos. A ver, si te tomo algunos. Al principio me hablan de los sujetos que pueden ser postulados, ¿no? Condiciones de elegibilidad, o sea, quienes pueden postularse. Cuando me hablas del grupo de electores, cuando me hablas de la iniciativa propia, bueno, siguen siendo los mismos postulados. Sin embargo, quienes pueden postularse. Sin embargo, lo interesante cuando hablas de la garantía es que tiene que ver con la inclusión social. Ciertamente hay una discusión ahorita de los lapsos. Yo siempre la estoy aclarando porque este cambio, la realidad va más acelerada que la legislación. Y eso creo que es una realidad innegable. Sí, lo mismo pasa cuando yo lo digo con la inteligencia artificial, con la generación de nuevos mecanismos para atender lo tecnológico. Bueno, no es secreto para nadie que los niños y niñas, por ejemplo, tienen a veces más velocidad que nosotros. Y es algo que los adultos. Y es algo que tiene que ver, o lo hacemos análogo a la realidad que tenemos. Sí. La legislación ahorita está en deuda, por ejemplo, con el tema de la participación. Por un lado se han generado mecanismos que no se hacen activos, que no se activan, y por otro lado también hacen falta algunos que aparecen vigentes en las leyes y todavía no son totalmente efectivos, ¿no? Entonces es muy importante entender, es una pregunta bastante compleja porque habría que tomarlo paso a paso, que una de las ocupaciones que tiene, creo yo, el Poder Electoral es la reflexión sobre esa garantía de derechos. Y por eso creo que estamos tomando esto como un elemento de discusión que no es fácil, es complejo, puede introducir un elemento muy actual. Acaba de declarar el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, que no va a dar apoyo en temas presupuestarios ni de participación desde el Estado a las comunidades LGBTQ+. Y esto habla de no garantizar o no permitir contribuir a una garantía de un derecho.
de la participación de comunidades en temas, por ejemplo, políticos, desde el Estado, promovidos desde el Estado. Entonces, pasa en Estados Unidos, imagínense las realidades que nos quedan a nosotros, seguir revisando cómo podemos atender la garantía de derechos desde las distintas instancias del Estado. Sí, repito, está pensado o debe pensarse contribuir a que cada vez se blinden más los procesos electorales en función de garantizar justicia, lo que uno llama la justicia distributiva, pues que a cada quien corresponde lo suyo en términos del derecho a la equidad. Nos piden por allí también que por favor repita nuevamente lo de las bibliografías que recomendó. Bueno, las bibliografías, por si me pueden escribir, para el tema electoral tenemos otros textos. Yo solamente estoy recomendando dos que me parecen muy importantes para el estudio del Estado comunal, porque allí van a tener la consideración de la relación con la democracia y las instancias de participación. Digo, de la construcción del Estado comunal, de unos investigadores, lo repito, de la Universidad de Buenos Aires, que están abocados al estudio del Estado comunal, que son Micaela Ryan y Fernando Prieto, y mencioné un texto completo que es de planificación estratégica comunal de William Caput. Ambos lo pueden encontrar alojados en web. Por eso busqué algo que pudieran tener acceso todos. Y repito también mi correo por si quieren algún tipo de bibliografía adicional. Yo dispongo de algunos artículos que nos ayudan a comprender esta relación de la cual hablé. darineruiz28@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias. Sería bueno también indicarle a nuestros participantes, a la audiencia, que el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral cuenta con un centro de publicaciones y cuenta con un centro de documentación, es decir, tenemos una biblioteca dentro de las instalaciones de nuestro instituto, a la cual pudieran asistir y hacer algún tipo de consulta relacionada en materia electoral o de registro civil. Entonces, todos son invitados, pues, a que usen ese espacio que tenemos acá, y pues van a conseguir allí también bibliografías interesantísimas e incluso cómo documentarse un poco de la historia. La semana pasada conversábamos de cómo ha sido evolucionando de ser Consejo Supremo Electoral a poder electoral. Entonces, bueno, allí pueden conseguir una gama de bibliografías que les pueden ayudar en todo lo que concierne a materia electoral. Y hay un rol importante, profesor, porque el interrumpo, que es también que el Consejo Nacional Electoral editó un texto de auditorías, que es importante también que los funcionarios y funcionarias conozcan, porque es un poco cómo conocer y blindar el sistema electoral, porque al final todo esto lo que nos ayuda es a ser responsables con el reconocimiento del rol y el resultado que brinda el poder electoral a la ciudadanía. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta que por acá nos llega. Dice, ¿qué estrategias se pueden aplicar al poder popular para fomentar la cultura electoral y la importancia de la misma, y que no vean las elecciones como un requisito para recibir solo recursos? Muy bien, muy interesante. Bueno, yo creo que hay que consolidar, esa persona que escribió, hay que seguir consolidando la cultura electoral. La cultura electoral empieza, fíjense que están pasando tantas cosas interesantes. Entonces, debe ser más bien un conversatorio. Por ejemplo, las consultas populares en las comunidades le están permitiendo a participar no solamente a los mayores de edad, sino a aquellos muchachos desde los 15 años de edad que hagan vida en esa comunidad. Esto es algo sumamente interesante. Yo creo que aquí lo más enriquecedor es el conversatorio, que ya no tenemos tiempo. Porque cuando tú ves eso desde la dinámica electoral, estás diciendo que el derecho al ejercicio del sufragio se está ampliando. Y ya no solamente participa quienes son mayores de edad, sino que en las consultas estamos abriendo un compás a los jóvenes o a las jóvenes para que ellos también opinen sobre algo dentro de lo cual hacen vida en su comunidad. Y esto es de innovación. ¿Hay en otros países eso? Sí, sí existe. No es materia de esta área, pero ¿qué hay que hacer con las comunidades? Bueno, empezar a brindar formación, orientaciones que tengan que ver con una cultura electoral distinta. Por ejemplo, nuestros niños y niñas tienen que seguir trabajando el tema del voto. Deben trabajar en algún momento el tema del voto. ¿Por qué? Porque una sociedad que no tiene cultura electoral va hacia la apatía y a la anomia social. O sea, la cultura electoral es muy importante desarrollarla, porque una sociedad en donde no se promueve la participación política y electoral va entonces a un ejercicio deficiente de su gestión pública, porque ya hemos dicho desde el inicio que la democracia se tiene de la propia ciudadanía organizada. Entonces, imagínense, la apatía política es terrible para una sociedad, es terrible es el caos social.
Porque es decir, bueno, no necesito al Estado, no necesito a nadie que me conduzca, anomia. Eso, yo doy clase en la universidad, hablamos de estados anómicos. Y los estados anómicos que traen situaciones delincuenciales, traen situaciones que se convierten en patológicas para el desarrollo de una sociedad normal. Entonces la cultura electoral es importante, pero no solo para el Estado, también para la ciudadanía, para entender, y me perdonan el pacto, para entender que hay una realidad que construir colectivamente y para que nos hagamos también un tema de autogestión y autorreconocimiento de que somos corresponsables, que no lo dije en la presentación, corresponsables en el ejercicio de la gestión pública. Porque siempre tendemos a decir el poder ejecutivo, el poder electoral, pero ciudadanos y ciudadanas que no participan en la gestión pública son corresponsables del desarrollo y la toma de decisiones. Y ahora lo estamos demostrando en las consultas populares. Porque si en una comunidad la gente prefiere que hagan las aceras y le está diciendo el Estado, yo prefiero que hagan las aceras y no prefiero que me canalicen las tuberías o que me pinten los edificios, ya yo estoy diciendo cómo siente esa comunidad desde abajo la realidad económica y social que vive. Que es un pequeño paso, lo es, pero hay que darlo. Y para eso hay que generar una cultura participativa y electoral. Por eso que el CNE no es solamente elecciones a cargos de elección popular, trasciende a otras realidades que nos corresponde y que sé que hay una claridad con eso, pero nos corresponde seguir construyendo y coadyuvando en el ejercicio de la garantía de esos derechos. Muchísimas gracias, doctora. No tenemos otras preguntas por aquí el día de hoy, entonces, bueno, la invitación es para que nos sigan el día de mañana. A las 2 de la tarde nos conectaremos nuevamente con un tema de registro civil denominado de función, nacionalidad y capacidad. Tendremos nuevamente al doctor Irving González por acá. Bueno, entonces, que aprovechen todo este esfuerzo que estamos haciendo desde el instituto para que todos los funcionarios del Poder Electoral puedan formarse en todas estas áreas tan interesantes como las que hemos venido presentando en estos últimos espacios. También recordarles porque este espacio estará saliendo en vivo los días miércoles en materia electoral y jueves en registro civil durante las siguientes 6 semanas, que cubriría la primera fase de este plan de formación enmarcado en ese programa que denominamos territorialización permanente y continua perdón, territorialización de la formación continua y permanente para la democracia. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias Hasta a mañana. ustedes.